Excelente día para todos, amigos del derecho, de la justicia, la libertad, la transparencia y la claridad. Les habla Juan Carlos Tejero desde la ciudad de Bogotá, hoy con los principios del derecho procesal. El derecho procesal es una rama del derecho que regula los procedimientos judiciales y establece las garantías fundamentales para asegurar una correcta aplicación de la justicia. ¿Lo entendieron? Bueno, repitamos. El derecho procesal es una rama del derecho que regula los procedimientos judiciales y establece las garantías fundamentales para asegurar una correcta aplicación de la justicia. En el ámbito penal, estos principios constitucionales son especialmente relevantes, ya que buscan proteger los derechos de las personas involucradas en procesos penales y asegurar la justicia en la persecución y sanción de los delitos. Luigi Ferraioli, 2009, un reconocido jurista italiano, identifica 5 principios que estructuran el derecho penal. El principio de legalidad establece que no puede haber delito ni pena sin una ley previa que así lo establezca, asegurando la certeza jurídica y evitando sanciones arbitrarias. El principio de culpabilidad garantiza que una persona solo puede ser sancionada por un delito si se demuestra su culpabilidad individual, rechazando la responsabilidad objetiva. El principio de intervención mínima dicta que el derecho penal debe intervenir en la menor medida posible, priorizando medidas educativas, preventivas y de rehabilitación antes que la sanción penal. El principio de lesividad establece que solo debe criminalizar conductas que causen daño o pongan en peligro bienes jurídicos protegidos, excluyendo conductas que no afecten gravemente a la sociedad. Por último, el principio de humanidad de las penas establece que las sanciones impuestas deben ser proporcionales al delito cometido y respetar la dignidad y los derechos fundamentales de los individuos, rechazando penas crueles, inhumanas o degradantes. En el ámbito del derecho procesal penal en Colombia se derivan principios constitucionales establecidos en la Constitución Política de 1991, que fundamentan el sistema de justicia penal del país. Establecidos en la Constitución, estos principios constitucionales limitan el desarrollo del derecho penal y procesal penal en Colombia. Algunos de estos principios son el principio de dignidad humana, el principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia, el principio de contradicción, el principio de publicidad, el principio de juez natural, el principio de plazo razonable, el principio de non bis in idem, el principio de favorabilidad, el principio de proporcionalidad, el principio de contradicción probatoria y el principio de prueba nula. Estos principios constitucionales del derecho procesal penal en Colombia establecen las bases para asegurar un proceso penal justo, respetando los derechos y garantías del acusado, evitando la arbitrariedad y promoviendo la transparencia y la eficiencia del sistema de justicia penal. El derecho al debido proceso es un conjunto de garantías esenciales que buscan proteger los derechos individuales y asegurar una correcta aplicación de la justicia. Principios constitucionales del derecho procesal. El derecho procesal se sustenta en una serie de principios fundamentales que buscan asegurar la justicia y proteger los derechos de los individuos involucrados en procesos penales. Según la Corte Suprema de Justicia 2015, la Constitución establece la estructura esencial del proceso penal, incluyendo las funciones de acusación y juzgamiento, así como el principio de reserva judicial de la libertad. Esto implica que el proceso penal ya no se entiende como una serie de pasos separados, sino como un escenario de realización de derechos fundamentales. En este nuevo enfoque, las instituciones involucradas en el proceso penal deben interpretarse no solo basándose en la aplicación de reglas específicas, subsunción, sino teniendo en cuenta los principios y garantías esenciales. Se pone en mayor énfasis en la protección de los derechos de las personas involucradas en el proceso y no solo en lograr una eficacia procesal. En esta medida, el derecho al debido proceso es un conjunto de garantías esenciales que busca proteger los derechos individuales y asegurar una correcta aplicación de la justicia.
Estas garantías incluyen el acceso a la jurisdicción, el derecho al juez natural, el derecho a la defensa, un proceso público y en un tiempo razonable, la independencia del juez y su imparcialidad. Corte Constitucional 2014. El acceso a la jurisdicción implica el derecho al libre e igualitario acceso a los tribunales y autoridades administrativas, así como recibir decisiones fundamentadas e impugnarlas ante instancias superiores. El derecho al juez natural asegura que el funcionamiento encargado de ejercer jurisdicción es un proceso que sea competente y legalmente habilitado, siguiendo los criterios establecidos por la Constitución y la ley. El derecho a la defensa implica el derecho a ser escuchado y a obtener una decisión favorable, disponiendo del tiempo y los recursos adecuados y contando con asistencia legal cuando sea necesario. Además, se garantiza la igualdad ante la ley procesal, la buena fe y la lealtad de todas las personas involucradas en el proceso. El proceso debe ser público y desarrollarse en un plazo razonable, evitando dilaciones injustificadas y garantizando una pronta y efectiva administración de justicia. La independencia del juez es esencial para un debido proceso, asegurando que los funcionarios encargados de administrar justicia ejerzan sus funciones separadas de los poderes ejecutivo y legislativo. Además, la imparcialidad del juez o funcionario garantiza que las decisiones se basen en los hechos y las normas, sin perjuicios o influencias indebidas. Además de las garantías del debido proceso, en el ámbito del derecho procesal penal en Colombia, se derivan principios constitucionales establecidos en la Constitución Política de 1991, que fundamentan el sistema de justicia penal del país. Estos principios constitucionales, en su mayoría derivados del artículo 29 de la Constitución, limitan el desarrollo del derecho penal y procesal penal en Colombia. Corte Constitucional 2013. Algunos de estos principios son: el principio de dignidad humana, el principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia, el principio de contradicción, el principio de publicidad, el principio de juez natural, el principio de plazo razonable, el principio de non bis in idem, el principio de favorabilidad, el principio de proporcionalidad, el principio de contradicción probatoria, el principio de prueba nula. Importante realizar la lectura de los artículos de la Constitución Política que regulan estos principios. Constitución Política en los artículos 29, 1, 13, 28 y 33. Estos principios establecen la base para asegurar un proceso penal justo, respetando los derechos y garantías del acusado, evitando la arbitrariedad y promoviendo la transparencia y la eficacia del sistema de justicia penal. En conclusión, los principios fundamentales del derecho penal y del derecho al debido proceso son pilares indispensables para la administración de justicia. Estos principios garantizan la legalidad, la culpabilidad individual, la intervención mínima, la lesividad y la humanidad de las penas. Asimismo, el derecho al debido proceso asegura el acceso a la jurisdicción, el juez natural, la defensa, un proceso público y en un tiempo razonable la independencia del juez y su imparcialidad. Estos principios, junto con los principios constitucionales del derecho procesal penal en Colombia, establecen los límites y las garantías necesarias para un sistema de justicia penal que respete los derechos individuales y promueva la igualdad y la justicia. Principios del derecho procesal. Los principios del derecho procesal penal son fundamentales para garantizar un proceso penal justo y respetuoso de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. Su aplicación adecuada y constante es esencial para mantener la integridad y confianza en el sistema de justicia penal. El derecho procesal penal es una disciplina jurídica encargada de regular los procedimientos judiciales en materia penal, con el objetivo primordial de garantizar la justicia y proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas en un proceso penal, ya sean como víctimas o como acusados. Para alcanzar este fin, el derecho procesal penal se sustenta en una serie de principios esenciales que constituyen los cimientos del sistema. Estos principios aseguran un proceso justo
imparcial y respetuoso de los derechos de todas las partes involucradas, los cuales se encuentran contenidos hoy en la Constitución Política de Colombia, en los artículos 29, 1, 13, 28 y 33, que se resumen así. La presunción de inocencia establece que toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en un proceso legal y justo. Es responsabilidad del acusador presentar pruebas contundentes que demuestren más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado. El debido proceso legal garantiza que todas las personas involucradas en un proceso penal tengan derecho a un juicio justo y equitativo. Esto implica que el respeto de una serie de garantías procesales, como el derecho a ser informado de los cargos, el derecho a la defensa, el derecho a confrontar a los testigos, el derecho a un juez imparcial y el derecho a un recurso efectivo. La oralidad y la publicidad establecen que el proceso penal debe ser principalmente oral, por lo que las audiencias y debates deben llevarse a cabo de manera pública. La oralidad permite un contacto directo entre las partes y el juez, promoviendo la inmediación y la transparencia en la toma de decisiones. El principio de contradicción garantiza el derecho de las partes a confrontar y refutar las pruebas y argumentos presentados por la otra parte, lo cual es esencial para asegurar que todas las partes tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista y cuestionar las afirmaciones en su contra. La celeridad procesal busca evitar dilaciones indebidas y garantizar una pronta respuesta judicial. Es fundamental para evitar la prolongación innecesaria del sufrimiento de las partes y para preservar la eficacia y credibilidad del sistema de justicia. La proporcionalidad y legalidad de las penas establecen que las sanciones impuestas deben ser proporcionales al delito cometido, así como estar previamente establecidas por la ley. Se prohíbe la imposición de penas crueles, inhumanas o degradantes, y se garantiza el respeto a la dignidad humana. Además de estos principios, el principio de inmediación establece que el juez debe tener un contacto directo con las pruebas y testimonios presentados durante el proceso. Asimismo, se destaca la importancia de una contradicción efectiva que garantice la igualdad de oportunidades para presentar argumentos y pruebas. La combinación de oralidad y escritura busca equilibrar la inmediatez y la permanencia en el proceso penal, permitiendo la fijación de actos procesales y decisiones judiciales, así como la presentación de documentos y pruebas escritas. El principio de no autoincriminación protege el derecho de las personas a no ser obligadas a declarar en su contra, evitando así la violación de la presunción de inocencia y respetando el derecho a no contribuir a su propia condena. La imparcialidad e independencia judicial son fundamentales para asegurar un juicio justo, sin intereses personales o prejuicios hacia ninguna de las partes y sin presiones externas o influencias indebidas que puedan afectar la objetividad del juez. Finalmente, el principio de tutela judicial efectiva garantiza el derecho de todas las personas a acceder a los tribunales y obtener una pronta y efectiva resolución de su caso. Se busca evitar la impunidad y asegurar que las personas tengan un recurso adecuado y eficaz para proteger sus derechos, incluyendo mecanismos de apelación y revisión. Principio dispositivo. El principio dispositivo en el proceso penal colombiano se refiere a que las partes son las principales impulsoras del proceso y tienen el control sobre la dirección y el desarrollo de éste. En otras palabras, es responsabilidad de las partes, tanto del acusador como del acusado, presentar y sustentar sus pretensiones, alegaciones, pruebas y argumentos ante el juez.
La Corte Suprema de Justicia 2014 indicó que el principio dispositivo se desarrolla cuando el legislador puso en cabeza de cada parte la carga procesal de demostrar los hechos de las acciones que se presentan ante el juez, en especial la acción penal, cuya carga de prueba es de la Fiscalía. Artículo 250 de la Constitución Política. Artículo 66 de la Ley 906 de 2004. Bajo este principio, las partes tienen la facultad de iniciar el proceso penal mediante la presentación de la denuncia y la querella, o, en el caso del acusado, pueden solicitar su sobreseimiento o absolución. Además, las partes tienen la carga de aportar las pruebas necesarias para respaldar sus afirmaciones y argumentos. El juez, por su parte, actúa como un árbitro imparcial que dirige el proceso y garantiza el cumplimiento de las normas procesales y los derechos fundamentales de las partes. Su función principal es velar por la legalidad y la justicia del proceso, asegurando que las partes tengan igualdad de oportunidades para presentar sus argumentos y pruebas, así como que se respeten las garantías procesales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el principio dispositivo no significa que el juez sea un mero espectador pasivo, aunque las partes tienen la iniciativa y la responsabilidad de llevar adelante el proceso. El juez tiene la facultad de controlar el procedimiento, resolver las incidencias que surjan, evaluar la pertinencia y admisibilidad de las pruebas presentadas para, finalmente, tomar decisiones imparciales y fundamentadas. El principio dispositivo en el proceso penal colombiano busca fomentar la participación de las partes, asegurar la igualdad de armas y promover la eficiencia procesal. No obstante, es crucial equilibrar este con otros principios fundamentales del derecho procesal penal, como el principio de investigación oficiosa por parte de la Fiscalía, que permite al Estado ejercer su función de persecución penal y garantizar la protección de la sociedad. Principio inquisitivo. El principio inquisitivo en el proceso penal colombiano es un enfoque procesal que se caracteriza por otorgar un rol protagónico al juez o autoridad judicial encargada de investigar y conducir el proceso penal. A diferencia del principio dispositivo, en el cual las partes tienen un papel central en la dirección del proceso, el principio inquisitivo se fundamenta en la idea de que es el Estado, representado por el juez, quien asume la tarea de investigar y recolectar pruebas para esclarecer los hechos delictivos. Bajo este enfoque, el juez tiene la facultad de iniciar de oficio la investigación penal, sin necesidad de una denuncia o querella previa. Esta figura está investida de amplias facultades para dirigir la indagación, recabar pruebas, interrogar a los testigos y tomar decisiones que impulsen el avance del proceso. El juez no solo actúa como un árbitro imparcial, sino también como un investigador activo encargado de buscar la verdad material de los hechos y determinar la responsabilidad penal. En el principio inquisitivo, el juez tiene la iniciativa en la recolección de pruebas, puede ordenar diligencias de oficio y tomar medidas para asegurar la comparecencia de los testigos. Además, el juez cuenta con la posibilidad de solicitar informes periciales y recabar evidencias de diversas fuentes, incluso si éstas no han sido aportadas por las partes involucradas en el proceso. Es importante destacar que en el sistema penal colombiano se ha realizado una transición hacia un modelo más acusatorio, que busca equilibrar los principios inquisitivo y dispositivo. No obstante, aún existen vestigios del principio inquisitivo en la práctica procesal, especialmente en casos de graves violaciones a los derechos humanos, delincuencia organizada o situaciones de complejidad que exigen una mayor intervención del juez en la fase de investigación. La aplicación del principio inquisitivo en el proceso penal colombiano busca asegurar una investigación exhaustiva, objetiva y eficiente, con el fin de salvaguardar el interés público, garantizar el esclarecimiento de los hechos delictivos y proteger los derechos de las víctimas. Sin embargo, este enfoque debe ser aplicado con cautela, respetando los límites establecidos por el sistema acusatorio, las garantías procesales y el derecho a la defensa de los imputados. Principio de impulso procesal.
El principio de impulso procesal en el proceso penal colombiano se refiere a la obligación que tienen los sujetos procesales y las autoridades judiciales de impulsar el desarrollo del proceso penal. Este principio busca garantizar la celeridad y eficiencia en la administración de justicia, evitando dilaciones indebidas y asegurando que el proceso avance de manera oportuna. Bajo el principio de impulso procesal, tanto el juez como las partes involucradas tienen la responsabilidad de tomar medidas para impulsar el proceso y evitar su estancamiento. El juez debe ejercer un rol activo en la dirección del proceso, adoptando decisiones oportunas en favor del cumplimiento de los plazos procesales establecidos. Las partes, a su vez, tienen la obligación de colaborar con el avance del proceso, presentando oportunamente sus escritos, contestando los requerimientos judiciales, compareciendo a las audiencias programadas y aportando las pruebas necesarias para sustentar sus pretensiones o alegatos. Asimismo, deben acatar las órdenes del juez y cumplir con las diligencias procesales que les sean requeridas. El principio de impulso procesal implica que el proceso penal no debe detenerse por la inacción de las partes o la falta de diligencia de la autoridad judicial. Se busca evitar la dilación indebida que puede perjudicar tanto a las partes como a la administración de justicia en su conjunto. El principio fomenta la prontitud en la toma de decisiones, la realización de las actuaciones judiciales en los plazos establecidos y la adopción de medidas necesarias para garantizar un proceso ágil y eficiente. Es importante mencionar que el principio de impulso procesal no debe llevar una prisa excesiva que comprometa el derecho de defensa y las garantías procesales de las partes. Se requiere un equilibrio entre la celeridad del proceso y la posibilidad real de ejercer adecuadamente los derechos de las partes, asegurando un juicio justo y equitativo. Principio de inmediación. El principio de inmediación en el proceso penal colombiano se refiere a la cercanía directa y personal del juez con las pruebas y los testimonios presentados durante el desarrollo del proceso. Este principio busca asegurar que el juez tenga contacto directo y presencial con la evidencia y las declaraciones de las partes y los testigos, con el fin de formar su propia convicción, basada en la apreciación directa de los hechos. Bajo el principio de inmediación, el juez tiene la responsabilidad de presenciar y evaluar directamente las pruebas y los testimonios presentados durante el proceso penal. Esto implica que el juez debe estar presente en las audiencias y diligencias en las que se presenten las pruebas, escuchando y observando directamente a las partes y los testigos, así como examinando los elementos materiales probatorios. La inmediación permite al juez percibir de primera mano los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz y otros elementos no verbalizados que pueden ser relevantes para la evaluación de la credibilidad y la veracidad de las declaraciones. Además, le brinda la oportunidad de realizar preguntas aclaratorias, solicitar ampliaciones o confrontar a las partes y los testigos con respecto a sus testimonios. Este principio se encuentra estrechamente relacionado con la búsqueda de la verdad material en el proceso penal, al tener un contacto directo con la evidencia y los testimonios. El juez está en mejores condiciones de realizar una valoración integral y justa de los hechos, evitando la dependencia exclusiva de transcripciones o informes que puedan distorsionar o tergiversar la información original. Es importante destacar que el principio de inmediación no implica que todas las actuaciones del proceso deban llevarse a cabo en presencia del juez. Sin embargo, en aquellos momentos cruciales en los que se presenten pruebas o testimonios fundamentales, el juez debe estar presente para garantizar su apreciación directa. Principio de economía procesal. El principio de economía procesal en el proceso penal colombiano se refiere a la optimización de los recursos y la reducción de la carga procesal innecesaria, con el objeto de lograr una administración de justicia eficiente y efectiva. Este principio busca evitar dilaciones indebidas,
evitar la repetición innecesaria de actuaciones, así como minimizar los costos y esfuerzos asociados al proceso penal. Bajo el principio de economía procesal, se promueve la adopción de medidas y decisiones que permitan agilizar el proceso, sin comprometer el ejercicio pleno de los derechos de las partes y la búsqueda de la verdad. Esto implica que las actuaciones y diligencias deben ser planificadas y ejecutadas de manera racional y proporcional, evitando actos procesales que no sean realmente necesarios para la resolución del caso. Una forma de aplicar el principio de economía procesal es mediante la concentración de las actuaciones, es decir, agrupando y realizando en un solo acto procesal todas aquellas diligencias que puedan ser resueltas conjuntamente. Esto permite evitar la repetición de audiencias y diligencias similares, ahorrando tiempo y recursos, tanto para las partes como para el sistema de justicia. Además, el principio de economía procesal fomenta la simplificación de los trámites y la eliminación de excesivos requisitos, que aunque formales no contribuyan de manera significativa a la resolución del caso. Esto significa que se deben evitar actos procesales innecesarios, que solo generen demoras y cargas adicionales, privilegiando a aquellos que sean realmente relevantes para el esclarecimiento de los hechos y la protección de los derechos de las partes. Asimismo, el principio de economía procesal promueve el uso eficiente de los recursos disponibles, tanto humanos como materiales. Esto implica una adecuada asignación de los recursos judiciales, evitando su desperdicio o mal uso, con el fin de garantizar su utilización óptima para lograr una resolución ágil y eficaz de los casos. Es importante tener en cuenta que el principio de economía procesal no debe comprometer los derechos fundamentales de las partes ni la calidad de la justicia. Si bien busca agilizar el proceso penal, esto no debe realizarse a costa de la defensa adecuada, la imparcialidad judicial o la búsqueda de la verdad material. El principio busca encontrar un equilibrio entre la eficiencia y la justicia, privilegiando soluciones que permitan una resolución pronta y eficaz de los casos sin menoscabar los derechos de las partes involucradas. En conclusión, el principio de economía procesal en el proceso penal colombiano se enfoca en optimizar los recursos y reducir la carga procesal innecesaria, con el fin de lograr una administración de justicia eficiente y efectiva. Este principio busca evitar dilaciones indebidas, concentrar las actuaciones, simplificar los trámites y utilizar de manera eficiente los recursos disponibles. Sin embargo, es fundamental que este principio se aplique sin comprometer los derechos de las partes y manteniendo los estándares de justicia y equidad en el proceso penal. En síntesis, el proceso penal ha evolucionado hacia una perspectiva más orientada a los derechos fundamentales y las garantías, donde las instituciones deben considerar los principios para asegurar la protección de los derechos de las personas involucradas. Conclusiones. A modo de conclusión, podemos observar que los principios constitucionales del derecho procesal y el proceso penal son fundamentales para garantizar un sistema de justicia que respete los derechos individuales y promueva la igualdad y la justicia. Estos principios incluyen la legalidad, la culpabilidad individual, la intervención mínima, la lesividad y la humanidad de las penas, así como el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso asegura que todas las personas involucradas en un proceso penal tengan acceso a la jurisdicción, un juez imparcial, el derecho a la defensa, un proceso público y en un plazo razonable, entre otras garantías esenciales. Estas garantías son necesarias para proteger los derechos individuales y garantizar una correcta aplicación de la justicia. En el ámbito del derecho procesal penal en Colombia, se derivan principios constitucionales establecidos en la Constitución Política de 1991, que limitan el desarrollo del derecho penal y procesal penal en el país. Estos principios constitucionales, en su mayoría,
derivados del artículo 29 de la Constitución, establecen límites y garantías necesarias para un sistema de justicia penal justo y respetuoso de los derechos fundamentales. Sobre el principio de dispositivo en el proceso penal colombiano, este otorga a las partes el control y la responsabilidad sobre la dirección y el desarrollo del proceso, mientras que el principio inquisitivo otorga un rol protagónico al juez en la investigación y conducción del proceso penal. Ambos enfoques buscan equilibrar la participación de las partes y la función investigativa del Estado. Aunque el sistema penal colombiano ha realizado una transición hacia un modelo más acusatorio, aún existen vestigios del principio inquisitivo, especialmente en casos de graves violaciones a los derechos humanos o delincuencia organizada. La combinación de ambos enfoques busca garantizar una investigación exhaustiva, objetiva y eficaz, respetando al mismo tiempo los derechos y garantías de las partes involucradas en el proceso penal. Referencias: Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, 31 de agosto de 2004. Constitución Política de Colombia, 1991. Gaceta Constitucional número 116. Secretaría del Senado. Corte Constitucional, Sentencia T. 388 del 28 de junio de 2013. Corte Constitucional, Sentencia C. 341 del 4 de junio de 2014. Expediente D-9945. Magistrado ponente Mauricio González Cuervo. Corte Suprema de Justicia, Auto AP 3621. 2 de julio de 2014. Expediente 43790. Magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier. Corte Suprema de Justicia, Sentencia SP 740 del 04 de febrero del 2015, expediente 50132, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier. Ferraioli, L. 2009, Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, Madrid, Trota. Información técnica, Derecho Procesal Penal, Unidad 1, Principios Rectores del Derecho Procesal Penal. Autora: Johanna Caterine Prieto Moreno. Asesora pedagógica: Ingrid Gisela Ospina Posada. Diseñador gráfico: Lady Marcela Montoya. Lee para ustedes Juan Carlos Tejero Medina. Una voz en el derecho. Legal y fácil. Vamos por adelante, compañeros.